Bien, ¿cómo se hace la prueba con azul de toluidina? Bueno, primero lo que tenemos que tener es una lesión sospechosa. Debemos de tener un hallazgo clínico sospechoso. Esta aclaración lo hago porque cuando se comenzó a utilizar el azul de toluidina, se hacía como un enjuague, ¿no? Se colocaba en la boca, se hacía como un colutorio y luego se escupía y se manchaba toda la cavidad oral. No es necesario realizar ese tipo de prácticas el día de hoy, sino que simplemente llevar el azul de toluidina en la zona donde nosotros veamos un cambio, una alteración o alguna sospecha importante. Un cambio clínico nos lleva a la prueba diagnóstica en este caso. Ahora, el hallazgo sospechoso no es que a todo el tipo de lesión, a todo tipo de cambio le voy a aplicar la prueba porque hay restricciones. Entonces aquí tenemos cuáles serían los criterios de la selección de los casos. O sea, en qué casos se les recomienda realizar la prueba. Entonces tenemos, por ejemplo, lesiones reactivas asociadas a prótesis que sean asintomáticas. El paciente tiene un crecimiento, tiene una laceración, hay una prótesis de por medio, que tiene relativamente un tiempo de estar en boca, pero el paciente no le incomoda, no le molesta o incluso sabe que está ahí, pero no le duele. No es una necesidad sentida del paciente, no requiere su eliminación porque no lo ve como un problema. O al menos la parte del dolor. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Otro de los puntos es que lesiones ulcerativas, crónicas, asintomáticas, lesiones de úlcera ubicada, por ejemplo, en el borde lateral de la lengua y que no cicatrice, que no generen dolor, sería un criterio para la aplicación de la prueba. Hay que limpiar el fondo de la úlcera siempre antes. Otro tipo de lesión es que haya una lesión blanquecina ubicada en alguna parte de la cavidad oral. Esta no se desprende ante el frotado o el raspado y esta se conserva pues asintomática, no hay dolor. El paciente probablemente ni siquiera se dio cuenta que estaba ahí. Otro es lesiones ubicadas en el triángulo de la muerte. Esto es muy, muy importante. Lesiones ubicadas en el triángulo de la muerte deben de ser evaluadas pronto. Por ejemplo, las rojizas no sintomáticas son pues obviamente un blanco importante para aplicar la prueba. Ahora, también puede pasar otra cosa, de que yo no tenga una lesión ya definida, pero sí tengo algunos hábitos que mi paciente ya pueda tener instaurados, como por ejemplo, tengo un paciente con hábitos tóxicos y el índice de riesgo puede ser medio o alto en el generador de riesgo individual. Por ejemplo, evaluamos lesiones en los bordes laterales y nosotros vemos un crecimiento que tal vez todavía no es como que muy extraño, pero mi paciente ante las pruebas de riesgo se identifica un riesgo aumentado, entonces ahí valdría la pena hacer la evaluación ante una lesión que, aunque tiene el mismo color de la mucosa, aunque no es una elevación, no es una ulceración, no es un cambio de color, con eso es suficiente para aplicarle en la zona de sospecha. Este generador de riesgo lo pueden ustedes encontrar en el Atlas de Patología Oral con enfoque en la educación a pacientes, donde un cuestionario, donde el paciente va contestando las preguntas y al final son preguntas muy personales, donde el paciente, solo el paciente, pues, y al final la aplicación terminan por saberlo y el paciente termina enviando, ¿no?, lo que serían sus respuestas y ahí me va a generar una respuesta, ¿no? Si su riesgo es aumentado, entonces ahí le envía esta notificación. El cáncer oral es una enfermedad grave que hace que sea difícil clasificar los factores de riesgo de una manera ponderada. En base a las respuestas que ha proporcionado en el cuestionario, tiene uno o más factores de riesgo para desarrollar cáncer oral, lo que te sitúa en el nivel de riesgo aumentado. La presencia de signos o síntomas de cáncer oral deben ser evaluados regularmente por tu dentista. Los factores que hacen aumentar el riesgo, y ahí comienza a explicarles, ¿no? Un paciente que ustedes le apliquen esta prueba, que él conteste un cuestionario desde su celular y que el riesgo le salga aumentado, es difícil de que un paciente no genere conciencia. Ese es uno de los beneficios de tener herramientas de educación al paciente que complementen la labor clínica y que lleven esa forma de atención odontológica al siguiente nivel.